Sí, sí. Yo ya me había perdido. Qué maravilloso es sentir, poder experimentar ese gran amor que es tan grande, tan glorioso, que no lo podemos comprender, pero que a veces, como en estos tiempos, lo podemos experimentar. Bueno, yo ya me había perdido, así que alguien ore por mí, por favor. Amén. Bueno, vamos a empezar con Lucas 22, del 28 al 30. Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Bueno, esto era la última cena, estaba Jesús con sus discípulos y tenían Jesús les estaba diciendo estas palabras, ¿no? Una conversación pues desde luego muy agradable, muy buena, muy bonita, sobre todo viniendo de Jesús. Estas palabras los estaba halagando y les estaba dando una gran promesa. Y parece que de pronto Jesús para la conversación, desvía la conversación, se dirige a Pedro y le dice algo que nada que ver con lo que les estaba hablando, con lo que les estaba diciendo. Vamos a ver el versículo 30 y 31, el 31 y 32, perdón. Dijo también el Señor, detrás de las palabras que les estaba diciendo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Parece que esto no tenía nada que ver con lo que le estaba diciendo antes, ¿verdad? Yo me imagino leyendo esto como que Jesús está hablando, que nos pasa a nosotros a veces, estamos hablando y nos acordamos que tenemos que decirle algo a alguien, espera un momento, y nos dirigimos a la persona que le vamos antes que se nos olvide, ¿no? O que se nos pase. A Jesús no se le iba a olvidar ni se le iba a pasar, ¿no? Pero parece que corta la conversación y sigue con otra que no tenía nada que ver. Pedro diría, uy, ¿esto de qué va, no? A ver, ¿qué es? ¿O lo uno o lo otro? Bueno, yo recuerdo de pequeña, en mi familia, en mi casa, a mí me llaman Mari. A mí me llaman Luz aquí en la iglesia, pero toda mi vida me han llamado Mari. Y alguna vez, cuando era pequeña o jovencita o mayorcita, mi madre me llamaba Luz Mari y yo, me paraba enseguida. Sabía que algo serio me tenía que decir. Cuando me decía los dos nombres, yo enseguida, ya me ha caído una. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Sabía que me había caído una. Así es, cuando el Señor le habló a Pedro, llamándolo 2 veces por su antiguo nombre, está claro que le estaba llamando la atención.
Era muy importante lo que le tenía que decir. Pedro se pondría en alerta, a ver, si lo ha llamado por su antiguo nombre, Simón. Simón, además repitiéndolo, Pedro diría algo serio, me va a decir. Eso me lo imagino yo. Bueno, Satanás os ha pedido para zarandearos. Vemos que se refirió a Pedro puntualmente, pero que le habló en plural. No era una advertencia solo para Pedro, era para todos los discípulos, pero hoy para nosotros también. Vamos a hacer algo. Ponme el versículo 31. Vamos a leerlo, pero en vez de decir el nombre de Simón, di tu propio nombre. ¿Vale? Dijo también el Señor, Luz Mari, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aquí asusta eso un poco, ¿no? Eso me pasó a mí cuando recibí esa palabra. Era muy pronto en la mañana, estaba sentada en mi cama orando y cuando recibo esa palabra salté. Digo, ¡ay, Señor! ¿Qué me estás diciendo? ¿Esto por qué? ¿Para qué? Bueno, así que os imaginad lo que es una palabra muy sencilla, muy conocida, es una historia muy requete conocida por todos, pero cuando la tiene uno que asimilar para uno, bueno, yo estaba orando por un grupo de personas de aquí de la iglesia, pero claro, recibí esa palabra y esa palabra era para mí la primera que la recibí, así que el preparar esto, pues, da un poco de, como espero que sea para cada uno de vosotros hoy que la está recibiendo igual que yo. Jesús oró para que su fe no faltara, para que su fe no desfalleciera. Bueno, quiero decir para los que más jóvenes o que no conozcáis el campo, bueno, yo tampoco lo he visto presencialmente, pero sí de oír hablar, cuando era más pequeña y todo, que vivíamos más cerca del campo. El trigo o cualquier cereal, primero lo arrancan y luego lo cogen de la espiga, lo arrancan así, que cae todo junto, con la paja, la hierba y todo, y lo sacuden en unos tamices, pero cosas grandes, y zarandear es sacudir de un lado a otro con fuerza, con violencia, ¿no? Para que la paja salga y quede el trigo o cualquier cereal. Pero luego lo zarandean en otra máquina más fuerte para romper y que se separe la cáscara de la semilla. Eso es zarandear, más o menos para los que no tengan ni idea. Jesús no oró para que fuera eximido de la prueba o para que no cayera en la tentación. Jesús oró para que su fe fuera fortalecida y saliera victorioso de la prueba. Dios siempre nos está protegiendo y nos está guardando, eso lo sabemos, pero Él no nos libra de las pruebas. Jesús en Juan 17 oró por los discípulos y oró también por nosotros. En el versículo 15 dijo Jesús, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en el versículo 20 dijo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros. Jesús hoy sigue intercediendo por nosotros ante el Padre, nos lo dice en Romanos 8:34. Y en Romanos 8:26 dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, no se puede expresar con palabras. Sigue rogando, intercediendo por nosotros, pero no nos libra de las pruebas. Jesús sabía que iban a entrar en una crisis. En ese momento, en la última cena, Jesús sabía que iban a entrar en una crisis difícil y determinante, crucial, para los discípulos, pero también para Él. Estaban ahí en la última cena y Jesús ya sabía que había llegado la hora. Esa hora sombría y terrible, tanto para Él, mucho más para sus amados discípulos.
No fue el Señor quien dijo, yo he de zarandearos. No. Ni tampoco fue Pedro quien decidió colocarse en esa situación. ¿En qué situación se vio Pedro? Vamos a verlo en los versículos 54 y 62. Del 54 al 62. Y vamos a ver la situación. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí Pedro se vio en la situación que nunca se hubiera imaginado, ¿no? Estaba pasando una tremenda prueba. Podemos ver que toda persona es zarandeada por Satanás. Creyentes, ateos, convertidos, no convertidos, todos somos zarandeados por Satanás. Lo podemos ver en la parábola del sembrador. Podemos ver que hay 4 grupos de personas. El primero, la semilla que cayó junto al camino, es quienes reciben la palabra, pero luego llega el enemigo y le arranca el corazón, ¿no? La que cayó en el pedregal, nació, pero se secó porque no tuvo raíces. Y la que cayó entre espinos, nació, pero las pruebas, los espinos, la ahogaron. Y la otra que cayó en buena tierra y llevó fruto, esos somos nosotros. Los 4 grupos son zarandeados, nos quiere destruir. Él es el enemigo de Dios y de todo lo que hace es para destruir a la creación más amada por Dios, que es el ser humano. Pero a todos, no podemos ver, pues ahí fuera todo lo que la gente está pasando y la gente que está mal, y nosotros nos libramos de ese zarandeo. No, también somos zarandeados. ¿Por qué? Porque nosotros somos el blanco más preferido para él. Somos el blanco más importante para Satanás, aunque tenga que trabajar un poquito más en nosotros. Pero seguimos siendo el blanco. Él quiere lograr esparcirnos de Dios y de la iglesia. Para eso trabaja él. Por lo tanto, tenemos que estar muy alertas. Efesios nos dice que no demos lugar al diablo. El mismo Pedro también, después de que pasó todo eso, en los finales, Pedro nos dice en 1 de Pedro 5:8, no es necesario que lo pongamos, lo tengo aquí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, andando alrededor buscando a quien devorar. Eso nos lo advierte Pedro, después que ya pasó por muchas pruebas. Pedro en ningún momento dudaba de quién era Jesús. Él fue quien reconoció que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Pedro fue el que estuvo en el monte de la transfiguración, donde Jesús reveló su gloria. Pedro jamás se imaginó que pudiera hacer lo que Jesús le dijo, que lo negaría 3 veces. Esto nos muestra
que todo cristiano, sin excepción, puede ser influenciado, no poseído, influenciado de tal manera que llegue a caer en la tentación. Lo que Dios nos quiere decir es que Satanás nos ha pedido para zarandearnos, y Él se lo ha concedido. Para Pedro fue una dura prueba verse presionado a negar a Jesús. Muchas veces los zarandeos más fuertes son para los mejores cristianos. Cuanto más fiel eres y más cerca estás de Dios, más atacado eres, pero también más fortalecido te levantarás para continuar. En este contexto vemos también el caso de Judas, una similitud con Pedro, pero una gran diferencia. Los dos caminaron con Jesús, escucharon las mismas enseñanzas de Jesús, vieron los mismos milagros, participaron de la vida de Jesús, los dos. Pero la diferencia radical estaba en el corazón de ambos. Judas tenía un corazón totalmente apartado de Dios. Durante todo el tiempo, la Biblia nos dice que Judas robaba de las ofrendas, así que tenía el corazón torcido desde siempre. Por lo tanto, no pudo superar la prueba y fue destruido, a pesar de que esto se tenía que cumplir para que se cumpliera la palabra, pero Jesús le dio la oportunidad para que se arrepintiera. La diferencia estaba en que Pedro no pudo pecar como Judas, ni Judas se pudo arrepentir como lo hizo Pedro. La crítica situación con que fue probada su fe evidenció lo que realmente era cada uno. Antes de esto, a Pedro le parecía fácil vivir la vida cristiana, con los problemas y dificultades del día a día. Yo me supongo que tendrían en ese tiempo más dificultades que nosotros hoy, porque recordemos, los caminos no eran como las avenidas de hoy o las autopistas, la vestimenta no era como la de hoy, ni el calzado, el sol, el frío. Me imagino que hacían unas caminatas larguísimas, llegarían cansadísimos, les tocaría vivir en la orilla de un camino en algún momento. A algunos se le hincharían los pies en la noche de tanto caminar, del cansancio, les dolería la cabeza, en fin. Los problemas o las cosas que nos pasan cotidianamente, pues yo creo que a ellos igual que a nosotros les pasaría, ¿no? Aún peor porque nosotros hoy tenemos más comodidad, tenemos más medios, en fin. Aunque a veces pensemos que vivimos mal, ¿eh? Le parecía fácil a Pedro vivir con Jesús, vivir esa vida, le parecía fácil, digo, aún con todos los problemas y las dificultades. Le parecía tan fácil que aún le dijo a Jesús, cuando Jesús le estaba diciendo que Satanás lo había pedido, él le dijo que estaba dispuesto a ir con él no solo a la cárcel, sino también a la misma muerte. Pero esa misma noche pecó gravemente cuando lo negó 3 veces. Él creía que era fácil. Al negar a Jesús, este gran siervo de Dios pensó que se estaba salvando a sí mismo y que no le estaba haciendo daño ni a Jesús ni a nadie. Aquí aún no era consciente de lo que quería decir Jesús, pero se estaba haciendo mucho daño a sí mismo, porque en ese momento hubiera podido perder su propósito. Si él no se arrepiente, se pierde el propósito de su vida, ¿no? Entonces fue cuando se cruzó su mirada con la de Jesús que cayó, se dio cuenta, dice, esto era lo que me estaba diciendo, ¿no? Que nos pasa también muchas veces a nosotros. Hay algo que nos hace, nos cae la teja, como decimos nosotros, ¿no? Uy, claro, por eso me lo estaba diciendo. Entonces se arrepintió.
Son muchos los cristianos hoy que caen ante actos de debilidad y niegan a Jesús, pero no salen llorando, a arrepentirse como lo hizo Pedro. A nosotros, igual que a los discípulos en ese momento, no nos damos cuenta que vivimos en medio de una guerra espiritual, que es una guerra agresiva y violenta contra nosotros y que no nos podemos descuidar. Nos parece fácil a veces vivir el Evangelio. Nos parece fácil y hasta nos damos a veces el lujo de quejarnos. A Pedro le parecía fácil y él ya había dejado todo para seguir a Jesús. Él ya había entregado todo, había dejado su casa, su trabajo, sus pertenencias, él ya lo había dejado todo para seguir a Jesús. O sea, no era que no había hecho nada y estaba ahí también, no. Él ya había hecho lo suyo y seguía a Jesús con todas las dificultades que acarreaba el día a día. Pero aún así él decía, bueno, está bien, ya es suficiente, ya lo di todo, le parecía suficiente. A nosotros hoy, con lo que hacemos, nos parece suficiente. Nos parece fácil vivir el Evangelio. Hasta ahora nos ha parecido fácil. Ya digo, no ha sido tan fácil, pero aún así decimos, mira, vamos caminando, vamos bien, ¿no? Pero nunca, no es suficiente esto. Para nosotros, igual, bueno, creemos eso, que es suficiente. Todo esto a veces puede acarrear, puede traer confusión. El que un cristiano fiel sea zarandeado, sea probado, sea atacado, a veces nos trae confusión, ¿no? Y empezamos eso, pues a pensar, a dudar, en fin, a todo eso que normalmente nos pasa. Decimos, ¿por qué Jesús, por qué Dios permite esto conmigo? Pues ¿para qué permite Dios las pruebas? Las permite para que seamos probados como el oro tiene que pasar por el fuego para ser refinado y purificado. Dios quiere hombres y mujeres con un carácter firme, esforzado, valiente, arriesgado, preparados para vivir en medio de la guerra, que sepan enfrentar cada batalla y que no les importe morir, como decía Pablo. Para mí el morir es ganancia, ¿no? No porque él quisiera morir como un suicida, no, sino porque si le tocaba morir por Cristo, no le importaba. Un verdadero cristiano tiene que ser capaz de levantarse cuando está del todo por los suelos. Tiene que ser capaz de orar cuando no siente la presencia de Dios. Tiene que inspirar a la gente a vivir en Cristo y por Cristo aún cuando tenga ganas de rendirse. Dios quiere forjar en ti un carácter de hierro, no duro, sino firme y determinado para el ataque. La iglesia no está para defenderse de los ataques del enemigo, ni está para escudarse, para refugiarse ante estos ataques. La iglesia está para atacar, para ir en contra de la obra de las tinieblas. Para eso estamos la iglesia. No atacar ni sentirnos atacados por las personas, no. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra un enemigo muy poderoso, más poderoso que nosotros. Pero nuestro Dios es mucho más poderoso que Él. Amén. Y está con nosotros. Si eres uno de los llamados por Dios, no puedes rendirte, no puedes rendirte, no te rindas, no te rindas. No importa cuál ardiente sea el fuego de la prueba que estés pasando,
No te puedes rendir. Pedro, después que pasó todo esto, supo que Jesús había orado por él y que lo había salvado. Y nos lo dice también en Primera de Pedro 4:12. Vamos a ver qué nos dice. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si cosa alguna extraña os aconteciese. Él nos dice que es normal las pruebas. Lastimosamente en esta guerra hay un grupo pequeño de personas que permanecen, pero que siempre están afectados, siempre están lastimados por los continuos ataques y viven en una lucha continua como supervivientes. Y solo unos pocos realmente pasan del diablo, pasan del enemigo. Las tormentas no los detienen ni los debilita, al contrario, los fortalece y los afirma. Conocemos la historia de los apóstoles y vemos que a pesar de que fueron débiles en la crisis, Satanás los hizo tropezar, pero su fe no se apagó, al contrario, se fortaleció. Y se fortaleció tanto que pudieron cumplir todo para lo que habían sido llamados. Otra cosa que Jesús le dijo a Pedro fue, cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Que es lo mismo que le dijo cuando Jesús, después de resucitado, se le presentó a los apóstoles y le preguntó 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le respondía, Señor, tú sabes que te amo. Cada vez que él le respondió eso, por 3 veces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Después de cada prueba, si acabamos de entender que Dios la permite, es para fortalecer nuestra fe, luego seremos más efectivos en el servicio. Luego podemos ayudar más a nuestros hermanos y también a otros. Pedro le sirvió, después de toda esta prueba, Pedro le sirvió a Dios, a Jesús, hasta el final, toda su vida, hasta la muerte. Ahí sí le sirvió hasta la muerte. Bueno, recuerda, en esta noche, no quiero que lo tomes como que es una amenaza o que yo vengo aquí a traer un mensaje de terror, no. Pero recuerda que Satanás te ha pedido para zarandearte y Dios lo va a permitir. Pero no te preocupes, no tengas temor, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Jesús ha orado por ti. ¿Recuerdas? Él ha orado por ti y está intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Para fortalecernos, para sostenernos, para que podamos permanecer. Dios también nos ha dado las armas poderosas para pelear la buena batalla de la fe y salir victoriosos. Amén. Recordamos también la historia de Job, que era un hombre justo, recto, un hombre que tenía una comunión muy cercana con Dios. Y después de la prueba de fuego, Job pudo decir, vamos a ver lo que dijo Job, en el Job 42:5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. El domingo que predicó la pastora Marisol, me impactó mucho su prédica, porque yo ya tenía esta palabra para compartir hoy. Y claro, tenía esa cosa, ¿no?, de decir que es una palabra que todos conocemos, es sencilla, no es nada nuevo, no es nada. Pero yo preparando todo esto y todo estaba un poco nerviosa, más que nada por la inseguridad de
de decir como que fuera una amenaza para la iglesia o algo así, pero no, no es una amenaza. Sabemos que vienen tiempos muy difíciles, vienen tiempos difíciles. Sabemos que no, la cosa no va a cambiar para mejor. Eso los cristianos tenemos que estar conscientes de eso. No esperemos nada bueno. Lo único bueno que sí tenemos que esperar es que viene a quien estamos esperando, ¿no? Y que cuanto más pase, más cerca estemos de los últimos tiempos, más cerca estamos de estar ya en la gloria de Dios también. Eso para nosotros no nos tiene que dar temor ni nada de eso, sino al contrario, gozo y alegría, ¿no? Porque para eso hemos sido llamados y es lo que deseamos. Pero bueno, tenía esa inseguridad de, uy Señor, esto parece un mal presagio, pero no, Dios cuando habla nos está advirtiendo lo mismo que le advirtió a Pedro y a los discípulos, no nos está diciendo nada malo. Para eso hemos sido llamados, pero Él está, no estamos solos, Él está con nosotros. Y cuando la pastora Marisol predicaba, yo decía, ay Señor, qué bueno eres, me dio como un alivio, porque yo decía, Señor, nos estás dando, antes de darnos esa advertencia, nos estás enseñando qué hacer, ¿no? Así recibí yo la prédica, fue muy emocionante. A mí me emocionó mucho porque me cuadraba con esto y yo decía, Señor, nos estás dando una respuesta antes de que suceda, como que lo mismo que con ellos. Les dio la respuesta antes de lo que iba a pasar. Así que no nos descuidemos, sabemos que tenemos que estar atentos a lo que tenemos que hacer cada día, escuchar la voz de Dios para saber qué tenemos que hacer cada día. Amén. Bueno, Dios os bendiga. Dios bendiga a todos los que están allí detrás de la cámara. Y bueno, que los esperamos aquí el sábado a las 11:30 y el domingo nuevamente a las 11:30. Muchas gracias por estar ahí.